Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Desde Gil y Solís Abogados les damos la más cordial bienvenida a este webinario. Hoy, 23 de octubre del 2020, tenemos el honor de contar con la ponencia de un buen amigo y maestro, el maestro Salomón Cortés Flores. Hola, ponente, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Pues vamos a darle dinámica de este evento. Nuestro ponente va a darnos su exposición. Posteriormente, quienes tengan la voluntad de hacer alguna pregunta, con confianza lo pueden hacer en el chat. Asimismo, al final de la intervención de nuestro ponente, tienen la posibilidad de que activen su micrófono, así como su cámara, para efectos de que puedan interactuar directamente con nuestro ponente. El tema de hoy es bastante relevante, creo que así lo ha sido desde el primer día de nuestra existencia, los derechos humanos. Así, tenemos el honor de contar con actualmente el director del área de programa contra la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El maestro Óscar Salomón Cortés Flores es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, con especialidad en Derecho Privado y Juicios Orales. Obtuvo su grado de maestría en Derechos Humanos y Garantías en el Instituto Autónomo de México, en el ITAM. Asimismo, obtuvo un diplomado de Human Rights por la American University Washington College of Law en los Estados Unidos de América. También fue campeón estatal y regional en juicios orales por la Barra Americana de Abogados, Iniciativa Abarroli México. Durante su trayectoria ha estado inmerso continuamente junto con otras organizaciones en la lucha de trata de personas y la pornografía infantil. Asimismo, es fundador y presidente hasta el año 2019 de Restaurando México AC. Como lo dije al principio, actualmente se desempeña como director del área del programa contra la trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Maestro, estamos pues realmente agradecidos con tu presencia, por aceptarnos la invitación y pues el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias, pues muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos. A nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, queremos agradecerles por la invitación para poder dar esta conferencia intitulada de los derechos humanos, ¿qué son? Y bueno, para nosotros es un verdadero honor y gusto. Por supuesto, saludamos y agradecemos la invitación a Gil y Solís Abogados, al licenciado Felipe de Jesús Gil Cruz. Muchísimas gracias, mi estimado amigo, por esta invitación que nos congratula. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema que hoy en día sin duda no solamente está muy en boga, sino que es necesario que se conozca, por supuesto, tanto los antecedentes como en su momento, cómo es que los derechos humanos forman parte ya de una concepción amplia de lo que es cualquier país, no solamente México, sino ahora estamos hablando ya algo, por supuesto, mundial. Reciban de igual manera un caluroso y cordial saludo por parte del maestro Sergio Villarreal Pinzón, el director general del programa, y también, por supuesto, de la maestra Elizabeth Lara Rodríguez, quien es la visitadora, la quinta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y pues bien, si me lo permiten, vamos a compartir en pantalla lo que sería la presentación para fines y efectos de que puedan ustedes ir vislumbrando la información que hemos preparado para que podamos analizarla el día de la fecha. Bien, una de las preguntas que pueden surgir cuando se habla acerca de los derechos humanos es precisamente qué son los derechos humanos. Y para poder responder esta pregunta en específico, necesitamos analizarla desde dos puntos de vista muy importantes. Primero que nada, desde el punto de vista histórico y número dos, desde el punto de vista doctrinal. Para hacer alusión a estos dos puntos, en el punto de vista histórico, hablaremos de dos documentos muy importantes que en su momento se dieron en dos países que hoy en día son conocidos por los países que más vanguardia tienen en materia de derechos humanos en el sentido estricto de las declaraciones. El primero de ellos fue en 1776 en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. El segundo de ellos fue en 1789 en la Declaración del Hombre y del Ciudadano en Francia.
Y después de esto analizaremos en su momento un punto de vista doctrinal donde veremos ahora sí un concepto amplio de lo que son los derechos humanos y cuáles son los principios rectores que precisamente hacen de los derechos humanos hoy en día una posibilidad, insisto, no solamente en un ámbito regional, sino por supuesto también en un ámbito internacional. Veremos cómo nuestro país pertenece a una región para fines y efectos de los derechos humanos y cómo estos, digamos, mecanismos o aparatos en materia de derechos humanos fungen para la protección de todas y de todos. Y bueno, comenzaremos explicando por qué la necesidad de hacer un brinco histórico hacia el pasado y analizar estos dos documentos muy interesantes. Uno de los primeros puntos que llama la atención precisamente son las épocas. Estamos hablando del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, cuando la historia de la humanidad nos marca que son en estos años donde en efecto el mundo enfrentaba grandes retos. No solamente el tema de las épocas de la colonia, en efecto para Estados Unidos, en su momento también para Francia, sino también por lo que todo el mundo en ese entonces estaba atravesando, las economías, cómo se regían, y que esto tendrá que ver, por supuesto, también en su momento cuando se analice una segunda conferencia que también tenemos el honor de participar con Gil y Solís Abogados. Pero quiero ir acotando el punto primordial de por qué analizar estos dos documentos. Primero que nada, explicar la razón de ser de que estos son una declaración. Existe un autor que se llama Lynn Hunt a través de un libro que se llama La invención de los derechos humanos, que hace una explicación muy fuerte acerca de cómo a raíz de estos dos documentos empieza la humanidad a entender que existían una cierta de catálogo de derechos, obviamente provenientes de algo natural, de la razón, que eran asequibles, y que estos derechos eran oponibles a cualquier tipo de gobierno. La necesidad del reconocimiento de los derechos, en ese entonces no se hablaba todavía de derechos humanos, sino más bien de derechos naturales o derechos del hombre, era en específico un énfasis como una forma de hacer frente a los gobiernos autoritarios de ese entonces. Por supuesto, veamos los contextos y de dónde proviene esta declaración. Pongámonos en el punto de tanto que en 1776 como en 1789, estas dos declaraciones abrían una perspectiva totalmente diferente y nueva. Era algo no tan explorado en la época y por supuesto que a partir de entonces campañas fuertes como era la tortura o el castigo cruel estarían fundidos con una multitud de causas relacionadas con los derechos humanos y en su momento cuya relevancia pues vio luz después de hacerse la declaración. Es decir, previamente pareciese que en su momento estas prácticas de la tortura, los castigos crueles, inclusive la propia esclavitud, pues evidentemente eran parte de una sociedad que en ese entonces regía el mundo. Bastaría analizar que la economía de la época pues precisamente se regía con la esclavitud. La esclavitud era una cuestión pormenorizada. Sabemos que los romanos, inclusive y los propios griegos, tenían toda una legislación en específico para estos puntos. Pero son estas dos declaraciones, en específico, partamos primero de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y llama mucho la atención el preámbulo que Thomas Jefferson, uno de los grandes pensadores y de los grandes libertadores para Estados Unidos, toma como uno de los puntos en su pluma y esgrime unas palabras que quedarían a la posteridad. Hacemos evidente estos derechos, que todos los hombres tienen un catálogo de derechos. Hacemos evidentes estas verdades, escribía Jefferson. Y no solamente eso, sino que en su momento Jefferson, con el, digamos, con todo el preámbulo que tendría, por supuesto, atendiendo a las creencias que en ellos tenían, hablaban acerca de si Dios es el que daba las libertades y la vida, estas libertades no pueden ser incompatibles con un nacimiento de una nación. Entonces se hablaba de una especie de libertades que eran oponibles hacia el gobierno, que el gobierno tenía la obligación de respetar estas libertades y que por supuesto no podía, digamos, soslayar los derechos naturales en ese entonces de las personas. Y bueno, en su momento, cuando quiera que una forma se haga destructora de estos principios, dice esta declaración, el pueblo tiene el derecho de reformarla o abolirla o instituir un nuevo gobierno. Y si ustedes se dan cuenta, analizando un poquito esto ya desde el punto de vista más jurídico, este es el pensamiento que permea en el constituyente de 1824
y por supuesto de 1917, hablando ya en México. Recordaremos que existe un artículo en la Constitución que nos habla que el pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho, es decir, no prescribe este derecho de alterar su forma de gobierno. Y esto es una especie como de garantía o de candado para que los ciudadanos y en específico todas las personas, al momento que en su defecto algún gobierno esté, por supuesto, transgrediendo los derechos humanos, pues aquí hay un candado o una, digamos, pues sí, una especie de garantía ya puesta en la Constitución. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que se heredó desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para Francia en 1789 y en 1776 la Declaración de la Independencia. Otro punto interesante es que cuando el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario, un pueblo disolver los vínculos políticos que lo ligan a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado, igual que las leyes de la naturaleza, el de la humanidad, exige que se declaren las causas que impulsan esta separación. Y esto Leigh Hunt lo explica de una manera para evidenciar el tema primordial que muchas veces se pasa por encima cuando se habla acerca de las declaraciones, precisamente la naturaleza de estos documentos. Son declaraciones. Y desde el punto de vista, desde la palabra declarar significa poner en autoridad un apartado, un apéndice, un documento, un pensamiento. Y este punto importante de hacer una declaración era una forma de demostrar que la soberanía precisamente residía entonces en ese pueblo. Por eso vemos aquí en las imágenes la marcha de las Versalles en octubre de 1789, esta clásica imagen histórica que tenemos de la toma de la Bastilla, por ejemplo, también en su momento, de cómo genera todo este punto fundamental de un choque cultural que después vendría a caer a los países en su momento como una cuestión que estaríamos heredando, como si se hubiera descubierto, permítaseme la expresión, el hilo negro, o como si se hubiera descubierto prácticamente que teníamos derechos en este punto. Pero en específico, por ejemplo, ya retomando ahora sí la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de Independencia aseveraba, en el caso de Estados Unidos, que el rey Jorge III había pisoteado los derechos preexistentes de los colonos. Y aquí quiero hacer un breve paréntesis en este punto del preexistentes. Esto es uno de los primeros puntos donde se entiende que ya no es que los derechos eran otorgados a través de algunos documentos, como por ejemplo el Bill of Rights, o como por ejemplo los estatutos de derechos, o como Juan Sin Tierra en su momento les estoy platicando de algunos documentos donde le habían exigido a los reyes de la época que reconociera ciertos derechos. Pero en este punto primordial, como una primera apreciación fue decir, estas declaraciones aseveran que tenemos derechos que preexisten, es decir, que son antes, que son asequibles a la razón y tienen que ver mucho con una carga de derecho natural que en su momento era parte de la disquisición en ese entonces. Pero como yo les decía hace un momento, dicho de otro modo, el acto de declarar estaba vinculado a la soberanía. Y esto es algo muy importante. Ahora sí, entonces, habiendo entendido cómo estos instrumentos jurídicos nos llevarían a los derechos humanos, faltaría analizar un punto de vista que no vale tanto la pena reparar porque es algo más reciente, entre comillas, pero precisamente es la declaración que se existió y la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, pero previo a esta carta, este documento muy importante, por supuesto, todo lo que devino después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial demostró las atrocidades de cómo el hombre podía llegar a un extremo de la maldad. Se habla mucho de todas las cuestiones que tienen que ver con el Tercer Reich, que tienen que ver con las torturas, con los tratos crueles, inhumanos, degradantes, el genocidio, por supuesto el famoso Holocausto, y cómo esto llegó a simbrar a toda una población, no solamente en Europa, sino al mundo entero, al darse cuenta de todas las atrocidades que había generado el Tercer Reich. Y gracias a este evento vino la necesidad de que los derechos humanos fueran reconocidos como lo que hoy son, precisamente a través de este concepto que consideramos que es uno de los más acordes y que están más completos.
Como lo ven en su diapositiva, los derechos humanos serán entonces un conjunto de prerrogativas, es decir, precisamente de libertades, que son inherentes a la naturaleza de la persona. Veremos ahorita en uno de los principios fundamentales de los derechos humanos cómo está relacionado con su propio nombre. Son derechos humanos, le pertenecen a las personas literalmente por el simple y sencillo hecho de ser seres humanos. Traemos ya un catálogo, independientemente de las jurisdicciones que ejerzan los estados, traemos un catálogo de derechos que los estados deben en su momento de cumplir con ciertas obligaciones que explicaremos. Pero resulta interesante la segunda parte de la definición, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Si ustedes se dan cuenta de esta definición, advertimos dos conceptos importantísimos acerca de los derechos humanos. Primero que nada son libertades, son prerrogativas, es un catálogo con el que contamos todas y todos por el simple hecho de ser seres humanos, pero además una necesidad intrínseca, que estos derechos humanos se realicen de forma efectiva para que en su momento el individuo, es decir, la persona, pueda vivir en una sociedad jurídicamente organizada y tenga un desarrollo integral. De hecho, permítame comentarle y hacer un poquito más técnico en este punto. En las universidades de Derecho se nos enseña a través de una materia la teoría del Estado, que precisamente el Estado tiene elementos fundamentales, que son la población, el territorio y el gobierno. Algunos otros más hablan del orden jurídico, otros hablarán por ahí, por ejemplo, del tema de la soberanía como otro elemento del Estado, pero hoy en día todos los teoristas del Estado, todos los teoristas políticos empiezan a poner su mirada en los derechos humanos, ya no solamente como estas declaraciones o como un documento o como algo diríamos, como un catálogo de buenas intenciones, sino que hoy en día la mayoría de los teoristas del Estado están conscientes y congruentes en que los derechos humanos necesitan ser como un elemento sine qua non, es decir, sin el cual el Estado no puede existir. Si no hay una observancia y respeto a los derechos humanos, entonces no habría razón de ser de Estado. Y esto, sin ser más detallistas o sin entrar más en una cuestión filosófica del derecho, podría ponernos a pensar que la necesidad de un país estriba en que este país, cualquier gobierno, respete los derechos humanos. Si no, por supuesto, estaríamos ante un Estado fallido y para muchos teoristas dirían no habría razón de ser del Estado. Sin, por supuesto, caer en un anarquismo, porque esto devendría en la idea contraria a los derechos humanos, sí entender que cualquier gobierno debe de respetar, observar y cumplir con todos los estándares que establecen los derechos humanos. Estos derechos humanos están establecidos, por supuesto, en las constituciones, en las leyes y que deben de ser reconocidos y garantizados por los estados. Y anexaré a esta definición que tenemos del concepto, los derechos humanos existen en el ámbito internacional y cuando estos derechos humanos son positivizados, es decir, llevados a una ley y máxime si es la Carta Magna o la Constitución, se les denominarán como derechos fundamentales. De ahí viene precisamente esta distinción entre derechos humanos y derechos fundamentales. Derechos humanos será a nivel internacional, este catálogo amplio que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos, y los derechos fundamentales serán los derechos humanos que fueron escritos ya en una constitución, que ya fueron elevados a una norma jurídica, que ya forman parte del espectro. Ahora, muchos dirían, bueno, existe un artículo en la Constitución que habla de los derechos que están inmersos en los tratados internacionales. Para fines y efectos del derecho mexicano, todos los derechos humanos, bajo ese tenor de ideas, serán derechos fundamentales. Por eso es importante que están establecidos en la Constitución, en las leyes y que deben de ser reconocidos y garantizados. Recordarán ustedes, por ejemplo, en su particular, su servidor, recuerdo que en el año 2011 nos tocó vivir una reforma, en ese entonces todavía estaba de estudiante, una reforma muy importante que vino a simbrar no solamente una época en lo que respecta del ámbito jurídico, sino una época como tal de la humanidad, por lo menos para lo que fue el Estado regional y para México. Y en este punto de vista, recuerda y debemos de recordar que antes hablábamos de garantías individuales. Y antes se hablaba que el Estado mexicano otorgaba garantías individuales y que era el Estado mexicano el que nos decía qué derechos teníamos. Pero gracias a esta reforma del año 2011, en este expedientes varios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde cambia un paradigma jurídico,
Hoy en día hablamos ya no de garantías individuales, hablamos de derechos humanos, derechos fundamentales y que por supuesto se contemplan garantías, pero constitucionales. Es decir, hablar ya de garantías individuales es un término equívoco. Hoy en día tendremos que hablar de garantías constitucionales, que son todos estos mecanismos que el Estado ofrece para proteger los derechos humanos. Y veremos que no solamente son los mecanismos que tiene el Estado, sino que habrá mecanismos internacionales, regionales y por supuesto a nivel mundial que nos ayudarán a respetar y que se garanticen los derechos humanos en sí mismos. Pero no solamente estribó en eso la reforma. La reforma, y más bien en este expediente varios, se habló de un punto muy importante. Ya no se otorgan los derechos, sino que el Estado mexicano reconoce los derechos humanos. Esto cambia una palabra, por eso es muy importante. Por ahí decían, hay un punto muy fundamental que me gusta mucho, el poder de las palabras, el poder que se esgrime en la pluma, el poder que tiene la lengua, el poder que tiene la boca. Porque al cambiar una simple palabra de garantizar a reconocer, lo que está haciendo es cambiar todo un sistema, todo un andamiaje, donde ahora es el Estado mexicano que tiene la obligación de reconocer. Es decir, México no nos otorga derechos, México reconoce los derechos que ya tenemos por el simple hecho y sencillo de ser seres humanos. Será entonces relevante explicar que a veces se piensa que los derechos humanos son absolutos, y esto en función a algunas características que en su momento explicaré. Pero esto será importante entenderlo, que los derechos humanos, al decir que son absolutos, muchas veces se piensa que tenemos, por ejemplo, derecho a la vida, derecho a la seguridad, derecho a, por ejemplo, a la protección, derecho a la seguridad jurídica, derecho a cualquier otro tipo de derechos humanos que tenemos, a la no tortura, a no ser víctima de trata, por ejemplo. Pero lo que esconden estos derechos, a su vez, son un catálogo de subderechos, es decir, algunos otros derechos humanos que están sosteniendo el derecho humano principal. Y en algunos momentos más adelante en la presentación explicaré cómo en este punto podemos hacer este ejercicio. Diría Daniel González, uno de los autores que se tienen de derechos humanos en México, diría, se puede hacer una descomposición o se puede hacer un desempaquetamiento de los derechos. Y daré en unos momentos más un ejemplo para que pueda ser más entendible. Pero es importante que para fines y efectos de este momento de la presentación comprendamos que un derecho humano a su vez está constituido por múltiples subderechos y que en la literatura especializada estos también se les denomina como componentes o atributos. Los subderechos, a su vez, son factores integrantes de cada uno de los derechos humanos. Algunos puntualmente están ya sea en algún tratado internacional o inclusive son frutos del desarrollo como tal de legislaciones o inclusive del corpus juris. En otras palabras, de lo que los grandes organismos protectores de derechos humanos han dicho. Y, por ejemplo, aquí voy a hacer un breve paréntesis para explicar algo. Uno de los conceptos que se habla mucho en materia, por ejemplo, de trata de personas, que es precisamente el programa del cual estamos inmersos, es, por ejemplo, la debida diligencia, no solamente como un derecho hacia el ciudadano y hacia la persona, sino como una obligación de los servidores públicos. Pero este derecho o esta obligación de debida diligencia no es que haya salido precisamente de una declaración o de un tratado. Déjeme explicarle que, por desgracia, México conoció esta obligación o este subderecho a través de una sentencia de la Corte Interamericana. Y esta sentencia fue un caso emblemático, fue muy duro, muy fuerte para México, conocido como Campo Algodonero contra México. Y precisamente a través de esta sentencia, que recomendamos su lectura, su análisis y por supuesto que se pueda vislumbrar desde el punto de vista ya como ciudadanos, la importancia, en México entendió la importancia de que todos los servidores públicos al momento de su actuación guardaran la debida diligencia, que no es otra cosa que esta respuesta inmediata, eficaz, eficiente, que deben de tener los servidores públicos ante el conocimiento de un delito o de una posible violación a los derechos humanos. En el caso concreto, en Campo Algodonero, se determinó que México conocía de las violaciones de derechos humanos y no había realizado ninguna acción, y de ahí vino ese concepto. Entonces, si nos damos cuenta, los derechos humanos, es decir, que solamente están en los tratados o que solamente están en la Constitución, sería prácticamente ignorar que existe muchísimo más allá, un catálogo más amplio y que se requiere analizar.
Otro derecho que se observa es la multiplicidad constitutiva de un derecho humano, es por ejemplo el debido proceso. Y aquí es un ejemplo que nos ayudará a entender precisamente cómo es que un derecho humano puede tener a su vez subderechos. Pensemos, por ejemplo, en el debido proceso. Sabemos que en el ámbito penal, gracias igual a un cambio de paradigma de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, hoy en día se habla de un principio fundamental del sistema acusatorio que es el debido proceso, pero no solamente como una regla procedimental, sino como un derecho humano. Todas y todos tenemos el derecho humano que se nos garantice la existencia de un debido proceso previamente a ser como tal acusados y bueno, obviamente durante el procedimiento a ser en su momento ya declarados culpables o sentenciados. Pero este derecho del debido proceso no es un derecho absoluto o que simplemente lo podamos prácticamente hacer valer a rajatabla, permítaseme la expresión, sino que hoy en día se habla, por ejemplo, de este de derecho de debido proceso, que está compuesto a su vez de subderechos que lo sostienen. Y uno de esos subderechos, por ejemplo, será el derecho a ser oído por un tribunal independiente y competente e imparcial. Es decir, para hablar de debido proceso necesitamos un subderecho que es ser oído en un tribunal, es decir, estos principios, por ejemplo, de inmediatez, concentración, todo lo que sabemos, pero ser oído en un tribunal que sea imparcial, competente y que sea independiente. Entonces ahí tenemos un subderecho que sostiene a un derecho humano que es el debido proceso. Otro, por ejemplo, subderecho es el derecho a un plazo razonable. Sabemos que la Constitución nos establece plazos para el debido proceso. Entonces, otro derecho que está sosteniendo al debido proceso. La presunción, por ejemplo, de inocencia. Recordemos este principio, esta conquista que día, por ejemplo, Martin Luther King cuando hablaba acerca de los derechos civiles y políticos decía, son conquistas. Pues hoy en día podríamos decir que el principio de presunción de inocencia es una conquista y que es precisamente que somos inocentes hasta que se acredite a través de un juicio y sobre todo deviniendo de una sentencia por un tribunal competente, nuevamente, que somos culpables. Entonces tenemos ya tres subderechos que sostienen a un derecho humano. Y por supuesto también el derecho de contar en algunos casos con un traductor o intérprete, un cúmulo más de garantías judiciales que forman parte del debido proceso. Si ustedes se dan cuenta, en este ejemplo muy sencillo, tenemos varios subderechos que entonces sostienen a un derecho humano que se llama el debido proceso. Y es muy interesante hacer este análisis de otros derechos que se han manifestado, como por ejemplo el derecho a la vivienda. ¿Qué implica el derecho humano a la vivienda? ¿Qué subderechos subyacen, valga la expresión y la redundancia, qué derechos, subderechos subyacen precisamente al hablar del derecho a la vivienda? Recuerdo alguna vez que tuve la oportunidad de platicar con Horacio Corti, que en su momento era el defensor general de Buenos Aires, en ese caso es en Argentina tienen Defensoría del Pueblo, y en algún momento le explicaba cómo es que se habla, por ejemplo, de catálogos de derechos como la vivienda digna, el salario digno, y sobre todo en específico en este derecho a la vivienda digna, la necesidad que existe de en su momento verificar qué precondiciones estamos hablando cuando se refiere a un derecho humano a la vivienda digna. Vayamos con otro ejemplo, por ejemplo, el derecho humano al Internet, que hoy se está hablando mucho de los derechos ya de cuarta generación, los tecnológicos e informáticos. ¿Qué subderechos están inmersos o, digamos, sostienen el derecho humano al Internet? Y creo que todas y todos en este momento podríamos hacer como esta especie de análisis y especie de desempaquetamiento de los derechos humanos para ver entonces y ver, sobre todo como ciudadanos, cómo se pueden exigir estos derechos humanos. Y bueno, se ha manifestado una especie de aceptación a la clasificación de los derechos humanos. Sin embargo, esta clasificación de los derechos humanos cabe hacer la expresión o más bien el énfasis y la acotación de que esta clasificación debe de ser únicamente para fines y efectos exclusivamente pedagógicos, es decir, para que lo entendamos. Porque muchas veces se habla acerca de las generaciones de los derechos humanos de primera, de segunda, de tercera, cuarta generación. Empieza a haber en boga la existencia de una cuarta generación que se puede descomponer en una quinta. Sin embargo, hay que decir que esto no se refiere a una clasificación donde en efecto
siga un orden de prelación, es decir, que primero sean los derechos civiles y políticos, después los derechos de segunda generación, que serán los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los famosos DESCA, ¿no? Y toda esta clasificación que se tiene ya de los derechos humanos. Sin embargo, hacer esta clasificación de esa manera es importante que no se pierda de vista que no es un orden en específico de observancia, sino que más bien fue por fines pedagógicos. Y es importante decir que dentro de este conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, por eso es lo que estamos comentando, pues todos tienen una igual relevancia. Veremos como un principio de los derechos humanos que muchos de ellos son interdependientes, es decir, que están conectados, que se requiere la existencia de uno para la realización de otro, y que por supuesto el Estado se encuentra obligado a tratarlos de forma global, igual en importancia, de manera justa, equitativa, en pie de igualdad, dándoles el mismo peso. Es decir, no valen más los derechos civiles y políticos que los derechos económicos, sociales y culturales, porque uno pertenece a la primera y otro pertenece a la segunda. O por supuesto no valen más los derechos tecnológicos e informáticos a los derechos civiles y políticos. Cada uno de estos derechos, esta clasificación de los derechos humanos, requiere necesariamente la atención debida con todo el énfasis del Estado. De hecho, México hizo una declaración muy interesante en la Carta de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, donde en específico en el protocolo del PIDESC, que es el protocolo de los derechos económicos, sociales y culturales, viene una obligación muy interesante al respecto, donde se habla que los países pertenecientes están obligados a poner el máximo de sus recursos. Así es que esta digamos, excusa de que no se pueden hacer valer los derechos humanos por la falta de recursos sería incurrir en una sanción de tipo internacional. Entonces veamos cómo toda política pública, toda circunstancia que tenga que ver con esto tiene que estar acorde a los principios internacionales. Ahora bien, ¿cuáles serán las características de los derechos humanos? Hemos platicado ya algunas a lo largo de esta presentación, pero me gustaría reparar en algunos puntos importantes. Sabemos que los derechos humanos son universales. ¿Esto qué quiere decir? Que pertenecen a todas las personas, no importa el sexo, la edad, la posición social, la raza, no importa el partido político, creencia religiosa, origen familiar, condición socioeconómica. Es decir, que por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos estos derechos, son universales, son aplicables a todas y a todos, y son aplicables en cualquier lugar del mundo, en cualquier circunstancia. Sabremos, por supuesto, que habrá países o estados en el mundo que no observan los derechos humanos, pero eso no quiere decir que los derechos humanos no sean universales. Otro punto interesante que son incondicionales, aunque este punto es una cuestión ya más doctrinal que una declaración en específico ya jurídica, pero esto se refiere a que únicamente están supeditados a los lineamientos y procedimientos que determinan los límites de los propios derechos, es decir, hasta donde comienzan los derechos de los demás o los justos intereses de la comunidad. Esto es desde un punto de vista ya una justicia de tipo comunitaria que hablaba, por ejemplo, Kleiman, donde él explicaba que primero estaba la comunidad antes que el individuo. Sin embargo, este tipo de características, en especial la incondicional, a lo que se refiere es precisamente entender que dentro del catálogo de derechos humanos no se debe de perder lo más importante, que los derechos humanos tienen que tener como obligación necesaria proteger a la persona. Si se entendiera bien este concepto, podríamos hacer un filtro de aquellos derechos humanos que hoy pretenden presentarse como tal, pero que en realidad no cumplen con las características de un derecho humano. Porque hoy en día, por desgracia, levantarse una bandera de derechos humanos se piensa que es estar protegiendo, por ejemplo, por muchas circunstancias se ha hablado de proteger a los propios victimarios o a los propios delincuentes, pero en realidad es que no. Los derechos humanos tienden a proteger a la persona y ese debe de ser el eje rector. Francisco Laporta decía: debemos de cuidar que el catálogo de derechos humanos no se extienda de tal manera que sea imposible sostenerlos. Y esto no se refiere a que no se deban de reconocer los derechos humanos, sino que tenemos que entender que en efecto los derechos humanos deben de ser observados. Otra característica interesante es el inalienables. Lo comentábamos hace un momento, que no se pierden por el tiempo, no se transfieren, no hay una prescripción de los derechos, es decir, no hay una caducidad de los mismos, son inherentes a la idea de la dignidad del hombre. Y la dignidad del hombre en específico se refiere a un punto de vista muy importante.
detrás de todos los derechos humanos, lo que sostiene o la idea que existe es la dignidad humana. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una tesis muy interesante, habla acerca de que estos conceptos como dignidad humana, si bien es cierto, será un poco difícil definirla para fines y efectos de entender jurídicamente qué es, la Suprema Corte hace un avance interesante y dice, más que definirla, tenemos que protegerla porque es algo que es asequible a la razón. Todas y todos sabemos lo que es la dignidad humana y podemos entender por un principio natural que muchas veces la dignidad humana está en juego sin necesariamente saber en efecto qué es la dignidad humana. Y eso es a lo que se refiere la Suprema Corte, que es algo razonable de entender. Y bueno, hay algunos principios, ya hablamos del principio de universalidad, vamos a hablar ahora del principio de interdependencia, que consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de unos, así como su ejercicio, implica necesariamente el respeto y protección de otros derechos humanos que se encuentran vinculados. En otras palabras, por ejemplo, pensemos en el derecho humano, por ejemplo, al voto, o el derecho humano a la paz. Son derechos humanos que a su vez son interdependientes de otros derechos, como por ejemplo, pensemos en el derecho humano al voto, de un voto razonable, de un voto libre, secreto. Pensemos entonces que ese derecho humano está interdependiente y depende, por supuesto, de un derecho al desarrollo libre de la personalidad. No podríamos hablar de un voto razonado, de un voto libre, secreto, si no se permite primero que la persona piense. Un derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. Entonces, vemos cómo esto es lo que se habla del principio de interdependencia. Para uno necesito proteger otro y para otro necesito observar el mismo derecho. Hay otro principio que es la indivisibilidad, que implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual fuera su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad de tal forma que se deben de reconocer, proteger, garantizar y de forma integral por todas las autoridades. En otras palabras, no se le puede poner filtro a los derechos humanos. No se puede establecer circunstancias donde sí se observen y circunstancias donde no se observen. No se puede medio observar un derecho humano, no se puede medio garantizar o medio cumplir un derecho humano. Por eso se habla de un principio de indivisibilidad. Hemos explicado ya la interdependencia y la indivisibilidad. Ahora pasaremos, por ejemplo, a hablar del principio de progresividad. Y este principio se refiere a que constituye los derechos humanos una obligación de asegurar el progreso en el desarrollo, importante este término, constructivo, nunca destructivo de los derechos humanos. Y esto es precisamente, a contrario sentido, la no regresividad. Es decir, los derechos humanos tienden a ser progresivos, es decir, una vez que se hace, por eso hablaba yo de Martin Luther King Jr., que decía la conquista, es de la conquista hacia arriba, nunca en detrimento. Ahora, esto no quiere decir que un derecho humano sea sujeto a análisis, porque asimismo, como ya vimos, esto es un proceso de un devenir social. Habrá, por supuesto, algunos derechos que en su momento eran considerados derechos, pero que digamos, al avance de la ciencia o al avance de las circunstancias, pues necesariamente tenga que cambiar. Pero esto, por supuesto, no ha habido antecedentes estrictamente hablando, pero es algo que ya los teoristas empiezan a vislumbrar como hasta dónde, por ejemplo, hablando de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se pueden sostener, por ejemplo, en una pandemia. Para muestra un botón, hoy en día estamos realizando esta capacitación, esta conferencia a través de una plataforma virtual debido a la pandemia. Entonces, ¿hasta dónde una cuestión natural puede retrasar o puede inclusive regresar algunos derechos en aras de una protección? Pero para cerrar este punto importante, el principio de progresividad implica a su vez una prohibición del Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. El Estado debe de proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado. Comentábamos esto del desempaque de los derechos. Aquí les traigo otro ejemplo que es el derecho a la salud. No solamente es el derecho a la salud como algo abstracto, sino que requiere de otros subderechos como el acceso a los medicamentos o como, por ejemplo, el derecho a una atención adecuada o como, por ejemplo, el derecho a unas instalaciones adecuadas de atención médica. Y bueno, estos son los puntos fundamentales de los principios que rigen a los derechos humanos.
Ahora hablaremos de estas obligaciones, porque es muy importante ver que a su vez un derecho engendrará una obligación respecto a la otra contraparte. ¿Y qué obligaciones generales existen en el derecho internacional de los derechos humanos? Serán de 4 tipos. Obligación de respetar, número 1. Número 2, obligación de proteger. Número 3, obligación de promover. Y número 4, obligación de garantizar. Aunque estos verbos en infinitivo pudieran parecer lo mismo, en realidad encierran cuestiones de más profundidad que por desgracia en una hora no nos dará tiempo de explicar, pero sí entender que estos 4 principios o estas 4 obligaciones son indispensables que cualquier Estado que se presuma de derecho las observe. Esta es una propuesta de una tipología de obligaciones de los derechos humanos a nivel internacional. Del lado izquierdo tienen ustedes a los autores y algunos comités que están hablando, además de obligaciones, hablan de los deberes, es decir, la parte contraria de los derechos. Un derecho, a su vez, engendrará un deber en alguien. Por ejemplo, Xu hace una buena apreciación, dice, por ejemplo, el deber de no privatización implica la protección el deber de no privación, implica la protección de la privación y en su momento ayuda a los que están privados de bienes básicos. ¿Se dan cuenta? Explica de una manera cómo las obligaciones se están subyaciendo también detrás de los derechos, o más bien tienen que estar en su momento siendo equiparadas. Eide, por ejemplo, explica el derecho como tal o el deber de respetar, proteger y en su momento que se asegure. Y esto ha sido una de las constantes, por ejemplo, para Van Gogh, otro autor. Steineret habla también de respetar, proteger, prevenir. Inclusive, él habla de crear una maquinaria institucional que proteja y promueva los bienes y servicios y como tal proteja los derechos humanos. El comité del DESC, que es el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hoy también se habla de los ambientales, habla de respetar los derechos humanos, proteger los derechos humanos y en su momento cumplirlos. Esta es otra palabra, este es otro verbo que no se había analizado previamente, pero sobre todo cuando se habla de los económicos, sociales y culturales, cuando se habla, por ejemplo, el derecho como tal a una vida libre de carencia, o más bien de crisis económica, se está hablando, por supuesto, de que se cumpla, se satisfaga, se promueva y se provea de los elementos necesarios para que se tengan este tipo de derechos, por mencionar algo. El Comité de Derechos Humanos habla igual de respetar, garantizar y adoptar medidas que protejan y aseguren y promuevan los derechos humanos. Y por último, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido en un aspecto regional, debemos de recordar que nuestro país pertenece para fines y efectos internacionales de la observancia de los derechos humanos a una jurisdicción aceptada a través precisamente de los tratados internacionales, que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Será respetar, número 2, proteger, pero esto deveniente de una garantía y adopción de medidas. ¿De qué? De protección, de crear instituciones que investiguen, sancionen y reparen. No solamente es que la autoridad investigue, tiene que en su momento sancionar y muchos pensarían que la justicia se quedó en la investigación y en la sanción. Pero lo más importante que hoy en día tenemos que valorar como otro punto de la justicia es la reparación. Por eso muy seguramente todas y todos hemos escuchado estos términos de una reparación integral o que se habla de una justicia restaurativa o justicia reintegradora. Esto viene precisamente de estas ideas de la Corte Interamericana y por supuesto de como tal los derechos humanos. Y bien, con la finalidad de dar pauta a unos minutos de preguntas y respuestas, quisiéramos pues agradecerles, por supuesto, la atención tan amable que nos han brindado. Desde el Programa contra la Trata de Personas queremos explicarles y decirles que cuentan con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Uno de los puntos fundamentales es que defendemos los derechos de todas y de todos. Dejamos los teléfonos de contacto. Cualquier persona puede presentar una queja ante una violación a sus derechos humanos. Ahí tienen esta diapositiva. Y en los casos de trata de personas, que en su momento estoy seguro que hablaremos en algún momento de estas conferencias, existe una línea nacional para reportar estos puntos. Pues bueno, les agradezco muchísimo su atención. Mi estimado amigo y colega Felipe, te cedo el uso de la voz por si hay alguna pregunta que pueda surgir. Muchas gracias, amigo. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias por su ponencia. Realmente quedamos agradecidos. Nos ha quedado bastante claro la explicación que nos ha brindado y ponemos a disposición aquí el auditorio. ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere interactuar con nuestro ponente?
pueda hacerlo, alzando la manita, para efecto de que les podamos dar el orden correspondiente. Mientras se animan, maestro, estuvimos escuchando las características de los derechos humanos, hablamos de los principios, pero en lo personal, ¿qué nos puede usted comentar en relación? Nos dijo evidentemente que no hay jerarquías en los derechos humanos. Sin embargo, en relación a las nuevas tecnologías que derivado de la actual pandemia, pues nos ha obligado a hacer más uso de ello, o derechos digitales, por entenderlo de cierta manera, ¿cómo lo podríamos? Usted nos dijo, no se pueden jerarquizar. Sin embargo, ¿de qué forma podríamos hacerlos valer o cómo deberíamos entenderlos para la CNDH? ¿Qué perspectiva tiene? Así es, muchísimas gracias. Bueno, esta pregunta es muy interesante y haría yo referencia a un documento que emitió la Organización de las Naciones Unidas respecto a los principios y directrices de los derechos humanos en el ámbito o en la cuestión de la pandemia por el COVID-19. Esta pandemia nos demostró muchas veces lo no preparados que se encontraban los estados para garantizar lo más importante en este tipo de aspectos donde es, por ejemplo, el derecho a la salud. Y es aquí donde, si bien es cierto, los derechos humanos analizamos que no se deben de categorizar o más bien no se deben de inobservar por las jerarquías, puede existir, por supuesto, un ejercicio de ponderación. Si hoy en día habláramos, por ejemplo, de en este caso de la pandemia, donde, por ejemplo, las restricciones que están existiendo al momento de visitar algunos lugares o las sanciones administrativas que devienen precisamente con los temas de la pandemia, estamos hablando de que se está ponderando el derecho a la salud por encima de cualquier otro derecho. Y este tipo de ejercicios de protección que realiza el Estado los puede hacer en un estado de emergencia, en un estado de alerta, en un estado inclusive de contingencia, que son las categorías que han recibido. Creemos obviamente a nivel doctrinal que estas son las reglas por excepción. Pero cuando no existe este tipo de casos o ante la carencia de una pandemia o ante una situación normal, los derechos humanos deben de ser observados. Ahora, esto no quiere decir que en aras del derecho a la salud no se estén protegiendo otros derechos. Este documento de la ONU es muy claro y dice, es importante que no se, digamos, caiga el estándar valorativo de cómo debo de proteger los demás derechos humanos. Entonces, no es un ejercicio sencillo. Lo que sí, por supuesto, es que en estos temas de pandemias o crisis humanitarias, porque no solamente la pandemia, puede haber crisis humanitarias derivada, por ejemplo, de un temblor como lo que vivimos en el año 2017 y 2019 también, están generando, por supuesto, nuevos retos para que no se interrumpan la observancia de los derechos humanos. Esa sería mi respuesta puntual. Muchísimas gracias. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta a nuestro ponente? Adelante. Tenemos 7 minutos para ese efecto. Bien, mientras se animan, maestro, tenemos y les compartimos a todos, tenemos una segunda sesión con el maestro Salomón. El próximo viernes, 30 de octubre, a las 7 de la noche, vamos a continuar con el tema de derecho humano desde la perspectiva de la CNDH, mediante el maestro Salomón, por lo cual reiteramos el agradecimiento y pues nos vemos aquel día. Bien, tenemos una pregunta aprovechando Mariano Guadalupe de la Cruz Solano. Mariano, ¿gusta activar su micrófono? Adelante. Nos dice, de las malas críticas de personas que no tienen conocimiento de las funciones y la importancia de la CNDH, ¿existe la probabilidad de desaparecer la CNDH porque no ven resultados? Eso Okay. nos pregunta Mariano, maestro. Muchísimas gracias por la pregunta. Yo aludiría para responder esta pregunta a la propia redacción de la pregunta. Muchas veces esto deviene de la carencia de conocimiento, no solamente de las funciones de la CNDH, sino los resultados que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dado. Esto, por supuesto, que es importante que el ciudadano esté bien informado de qué es lo que realizan los órganos constitucionales autónomos. Como bien refiere mi estimado amigo, vamos a explicar en alguna segunda sesión la naturaleza estricta de la CNDH. Ante la pregunta si existe la probabilidad de desaparecer, diríamos que más que una probabilidad, si esto se llegase a dar en un escenario,
digamos, hipotético, el propio Estado mexicano no tendría un organismo constitucionalmente autónomo de contrapesos que vislumbre lo que hoy en día la mayoría de los teoristas están explicando como un elemento más importante de cualquier Estado, los derechos humanos. Entonces, ante esta situación, pues sería una violación grave a los derechos humanos de todas y de todos. Se requiere de un órgano constitucional autónomo, cualquier Estado de derecho, para que precisamente haga valer estos derechos humanos. En muchos países se habla de defensorías, se habla de, por supuesto, el ombudsperson, ¿no? Ya no es tanto el ombudsman con un fin de integración también de las mujeres, hoy se habla de un ombudsperson, y estos mecanismos de protección deben de existir siempre. Ok, muchísimas gracias. Pues para Gil Solís realmente es un honor contar con componentes como usted, con vastos conocimientos en el área, y qué mejor que desde la CNDH. Pues agradecemos a todos su participación en este webinario. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales para efecto de que estén pues conocedores de los próximos eventos de los que vamos a compartir. El día de hoy es un tema bien interesante que vamos a darle continuidad, reitero, la próxima semana. Si gustan dejar su contacto en el chat, o bien pueden dejarnos un correo electrónico para efecto de la liga correspondiente. Justo ahora estamos escribiendo la cuenta de correo para que nos hagan llegar su solicitud, y con todo gusto les vamos a contestar para efecto de que se les haga llegar a la liga correspondiente. Pues maestro, estamos agradecidos con usted, reiteramos nuestra afectividad que le tenemos, nuestro respeto y más que nada la amistad que hemos tenido durante mucho tiempo. Muchísimas gracias, mi estimado fino amigo licenciado. También un abrazo a todos los que nos escucharon. Y por supuesto, comentamos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos para servirles. Muy buena noche. Pues cuídense mucho, muy buenas noches y gracias a todos. Hasta luego.